Con el tiempo se hace carne lo vivido. Todos los martes, deportes, actualidad, historias de música y charlas con amigos suben hasta el piso 12. El ascensor de Habita Radio te lleva a un espacio de reflexiones y entrevistas. El piso 12. Con la conducción de Carlos Vargas y Marisú Adamo. Todos los martes a las 20 por habitaradio.com.ar. Un lugar donde la comunicación cobra sentido. Con el tiempo se hace carne. Sos ese que un día no callará para siempre. Sos ese que tiende una cuerda silenciosa para irse a otro lugar, ni oscuro, ni luminoso, lejos. Sos ese que escribió como si nunca hubiera escrito una sola palabra, como escribiendo desde el alma, desde algo más. Sos ese que alentó, se apasionó, se amigó y pensó cielos y pozos encantados mientras se calentaba el café, desde el alma y algo más. Y te vas diciendo, pero déjenme con mis años finales, mis poemas finales, con mi camiseta, con sus colores, déjenme, como quien regresa de un largo viaje, o no tan largo, pero regresa, como quien, al cerrar los ojos, los abre y piensa. Es la primera vez que algo así tan extraordinariamente me ocurre, y apenas lo dice, eso ya pasó. Bienvenidos al piso 12, bienvenido a Desde el Alma y algo más, con la conducción de Carlos Vargas, por Habita Radio. Amigos del piso 12, buenas noches. 20 horas, 29 grados de temperatura, hace calor en Mendoza, 25 de noviembre, a un mes de Navidad. ¿Cómo le va, Marisú? Muy bien, muy buenas noches, para hablar de quien no callará para siempre. El Teatro Independencia. El Teatro Independencia. Y Roberto Fontana Rosa. Distintos silencios que no se van a hacer nunca. Símbolo silencio de los argentinos. Cuando hablábamos la otra vez de argentinos indiscutibles, ¿se acuerda? Uno de ellos es Roberto Fontana Rosa. Sin ¿Qué duda. diría Roberto Fontana Rosa? Un tipo muy futbolero, muy fanático de Rosario Central. ¿Qué diría Roberto Fontana Rosa de esta estrella que le han dado a Rosario Central? Lo voy a citar textual. Ganes o pierdas, me importa una mierda. Eso Seguiría diría. siendo hincha central. Sí, diría Bien. eso, porque esas son sus palabras. ¿A dónde estamos, Marisú? En Habita Radio, en el 261-6458-950 y en el 261-70-44-531. Se va terminando el año y la magia de la radio sigue vigente. Qué lindo año que hemos pasado en Habita Radio. Así es. Nos quedan un par de programas todavía para disfrutar. Se viene este sábado próximo, no, el otro sábado, el primer sábado de diciembre, el toque de la Buena Moza. Hay que prepararse para ese toque de color, no es solo música, es un desfile de elegancia. Y al Teatro color. Independencia. Hoy hacemos homenaje al Teatro Independencia que acaba de cumplir 100 años. Ni más ni menos. Pero bueno, pero antes, como siempre, hacemos un poquito de música. Y la música que le gustaba a Roberto Fontana Rosa era el jazz. Y hay una banda mendocina que es la Mark Jones Banda Jazz, que es de jazz, es de nuestro amigo Mark Jones. Suenan espectacular, han estado en el Festival de Jazz del Lago. Hay que irlos a escuchar, hay que seguir la agenda de Viña Rock para ver cuándo toca la Mark Jones Band. Yo le invito a escucharla, Marisú. Un poquito de jazz y nos metemos a hablar del Teatro Independencia. Big Cash, Jaula, de la Mark Jones Band.
Suena la Mark Jones Band. Qué lindo suena. Una nochecita de jazz ahí por la calle General Paz y Perú es una buena opción en Mendoza. Es la casa del artista musical. Laburante, amigo, buen tipo. Viñas Rock. Estamos de festejo, acaba de cumplir 100 años, pero ha habido una actividad terrible y es orgullo de los mendocinos, patrimonio de los mendocinos. Acá no hay color político, no hay ideologías religiosas. Hay calidad. Esto es Mendoza. Sí, es patrimonio cultural. Es el Teatro de Independencia. Y antes de saludarla vamos a decir qué pedazo de agenda ha habido en el 2025 con el Teatro de Independencia y lo que se viene. Tenemos a su directora, Viviana Beinat. Hola Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto escucharlos y gracias por la invitación. No, por favor, un gusto para nosotros poder charlar con vos, que no ha sido poco cargar con el centenario del Teatro de Independencia. Qué lindo trabajo, qué linda agenda que ha habido, qué lindo está el teatro, Viviana. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un trabajo en conjunto de la gestión y de la gente del teatro que tiene, el equipo del teatro tiene un sentido de pertenencia muy grande sobre él, así que es muy agradable trabajar en el teatro, coordinar las tareas que hay que hacer y la agenda que tenemos como premisa y como, digamos, objetivo de gestión, primero que nada los artistas mendocinos y las propuestas de artistas mendocinos que se complementan con propuestas que eventualmente pueden venir de afuera. Hacíamos hace 15 días su programa en homenaje a Carlos Washington Lencina. Menciona aparte, el Teatro Independencia fue llevado a cabo en la gobernación de Carlos Washington Lencina. Estas son las obras que por ahí le pedimos a los políticos que trasciendan el tiempo. Quizás, no sé si habrá pensado en 100 años para adelante Carlos Washington Lencina, pero nos dejó este legado que tanto queremos los mendocinos. Nosotros lo vivimos desde afuera, vos que lo vivís de adentro. ¿Se siente ese cariño? ¿Lo cuidamos los mendocinos? ¿Lo sentimos nuestros los mendocinos? Sí, la gente tiene mucho sentido de pertenencia sobre el teatro. Me acuerdo cuando asumí el año pasado que una señora me paró y me dijo, ¿usted es la directora? Sí, le digo, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Cuándo van a arreglar la araña del teatro? Dice que hace mucho tiempo que está apagada. Mira vos, qué bueno. Y era una señora, viste, que tenía como premisa eso, que ella es una araña preciosa que tiene un trabajo estupendo del maestro Chipo Céspedes. Es una araña que pesa casi 400 kilos y que tiene casi 200 focos adentro y se baja a manivela hasta las alturas de las butacas y ahí, bueno, se limpia y se le hace la puesta en valor y se vuelve a poner andando, que este año lo hicimos a principio de año, al igual que el telón del teatro, que lo pusimos en puesta en valor también porque estaba sin colocarlo, es un telón. Como ustedes recordarán, en el año 1963 el teatro sufrió un incendio y en el año 1965 se reinaugura. Y en esa reinauguración estaba este telón, que junto con el telón del Teatro Colón es uno de los más antiguos que tenemos en el país. Así que sí, la gente tiene mucho sentido de pertenencia sobre el teatro, gracias a Dios. Vos sabés que a veces, Viviana, uno por ahí critica que los mendocinos somos medio descuidados con las cosas nuestras, pero hay que ir al Teatro Independencia para ver, los baños están impecables, la gente lo cuida, es decir, es nuestro, y esto es bueno, porque somos un poco dejados a veces con lo que es nuestro, y esto es de nosotros. Bueno, contanos, una preguntita, ¿vos sabés qué nos pide la gente? Visitas guiadas al Teatro Independencia, ¿estás por organizarlas? Sí, estamos montando una en este momento, que entiendo que a partir de enero vamos a poder hacer las primeras visitas, que son gratuitas, van a ser gratuitas y van a haber un link de inscripción que especialmente lo vamos a publicar en nuestras redes, así que estamos armando una muestra específica sobre los 100 años que tenemos la intención de dejarla montada, digamos, todo lo que se pueda. Está bueno que la gente vaya a disfrutar de una obra de teatro o de música o la propuesta artística que fuera y
y que además pueda palpar historia del teatro. Hemos encontrado en la parte del gallinero, que se llama, que es arriba, debajo de unos muebles, hemos encontrado programas del año 1930. No, qué hemos maravilloso. encontrado papelitos de chocolate águila del año 1926. Bueno, un montón de cosas hemos encontrado que vamos a exponer junto con otros vestuarios también que han habido de óperas y demás. Así que ahí estamos preparando esa muestra. Para el que no ha ido al último piso del Teatro Independencia, tiene gradas en el último piso, gradas de madera. Hay gradas de madera y debajo de esas gradas de madera, que en algún momento fue la sala de proyecciones del teatro, encontramos todas estas cosas que te digo. Bien. Bueno, ¿y cómo vamos a terminar el año? ¿Qué se viene? La Buena Moza en un toque fantástico. Ya se siente la barrucada de la Buena Moza que toca en el Independencia. ¿Qué más se viene? Bueno, no es cualquier barrucada tampoco, son los 25 años de la Buena Moza. Olvídate, la mejor Así murga de que... Mendoza, de grandes amigos. La vamos a tener acá el martes que viene. Estupendo. Y también, hay un montón de propuestas de danza sobre fin de año. Están los 2 últimos conciertos de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Y bueno, ya preparando una agenda para el año que viene, que va a ser Nosotros hemos decidido no hacer un solo festejo el 18 de noviembre, que fue el cumpleaños, sino hacer un festejo durante todo el año. Me encanta. Así que ahí están armando unas propuestas artísticas de maravilla. Cada toque, cada puesta en escena tiene que ser un festejo, porque además al artista le genera una adrenalina especial saber estoy tocando, actuando, exponiendo en el centenario del Teatro Independencia. Sí. Bueno, el escenario en sí también es muy importante para los artistas mendocinos. Sí, para los mendocinos y para la gente que viene de afuera. También, sí, me parece que es fantástico. Bueno, Viviana, de nuevo felicitarte, agradecerte el tiempito y seguir para adelante cuidando este patrimonio que tanto queremos los mendocinos. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, los espero durante todo el año en el teatro. Ahí vamos a estar. Chau. Un abrazo. Viviana Bainat, hermosa gestión del Teatro Independencia, ha estado brillante este año el Teatro Independencia. Sí, no paró. Continuamente hubo propuestas artísticas, talleres, interesantísimo el Teatro Independencia. Bien, bueno, programa con mucho... ¿Le gustó la banda que quería escuchar de jazz? Me gusta. Vio que Mark Young ya nos ha visitado, polipotencial como artista, tiene una banda de jazz, otra de rock, otra fusión con otro grupo, la verdad que es solista también. Es solista, tiene un espacio para que los artistas puedan mostrarse y convocar a su público. Otro hacedor cultural, desde el alma y más allá. Nos vamos a meter a hablar de Roberto Fontana Rosa. No va a faltar tiempo, seguramente, y vamos a hacer que hablen los que verdaderamente saben. Pero un poquito más de la Mark Young Band. ¿Qué vamos a escuchar? Usted dijo. Joel Side.
Vamos a subir a nuestro link a @elpiso1217 de YouTube los temas de la Mar Young Band para que se sigan disfrutando. Decía Roberto Fontana Rosa, el borracho la ve doble, pero el pesimista la ve media vacía la copa. Y tenía un problema en el fútbol, decía Roberto Fontana Rosa. Le apasionaba. Eran dos problemas. Uno, su pierna derecha, y el otro, su pierna izquierda. Y él decía, por donde pasé, dejé huella, después pavimentar. Un grande. Tenía esa gracia, ¿no? De manejar el lenguaje con muchísimo humor. Más allá de que él trasciende, no como escritor, sino trasciende como dibujante, también trasciende como cómico. Sí, claro. Es ¿Quiere escucharlo, amigos del piso? Pero ¿a dónde estamos, Marisu? Para que nos vayan llamando. 2616-458-950 y en el 261-70-44-531. Escuchemos a Fontana Rosa hablando de las malas palabras. Me encanta. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, pero digo, el secreto, la fuerza está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje, que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Fontana Rosa decía, la pregunta que me hago, ¿por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define como malas? ¿Es que acaso es una actitud de ellas? ¿Le pegan unas palabras a las otras para ser malas? Muy gracioso. Bien. Vamos. ¿Son malas porque son de mala calidad? ¿O se deterioran o se dejan de usar? Qué interesante, cómo nos interpela. ¿Qué hace que una palabra sea una mala palabra? Pero para hablar de esto, ¿quién mejor que un gran conocedor de Fontana Rosa? Para hablar de esto hay que ser rosarino, hay que sentir la pasión del rosarino por la música, por el arte, el de estar cerca del puerto. No sé si con quien vamos a hablar es hincha de Central, pero también hay que ser un poco hincha de Central. Es hincha de Fontana Rosa. Es hincha de Fontana Rosa. Fan de Fontana Rosa. Horacio Vargas, escritor, fue quien escribió la biografía del negro Roberto Fontana Rosa. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Me parece que se cortó. Bueno, sigamos hablando un ratito nosotros, Marisú, de Fontana Rosa, mientras Claudio Cañoli, que le agradecemos su colaboración, sigue trabajando. Ahí se cortó. Ahí seguimos intentando ubicarlo nuevamente, ni más ni menos que Horacio Vargas, quien escribió la historia del negro Fontana Rosa, su biografía. Decía, para el sabio no existe la riqueza, para el virtuoso no existe el poder, y para el poderoso no existe ni el sabio ni el virtuoso. ¿No es filosofía de barrio? Olvídese. ¿Qué es la filosofía de barrio? Tipo querible, tipo que hasta hoy
comprar y regalar un libro del Negro Fontana Rosa sigue siendo un regalo fantástico, porque usted lo dijo, Marisú, es filosofía pura la del Negro Fontana Rosa. Él, un adelantado a su época, porque hoy por hoy que la interfaz con la computadora nos resulta inevitable, él decía, me cuesta la relación con la computadora, me hace más preguntas que mi mujer, y así. Viste, vos le decís, ahora salgo, y la computadora te pregunta, ¿quiere efectivamente salir? Guarda esto, conserva lo otro. Y no le contesto lo que él decía. Los grandes libros de Roberto Fontana Rosa fueron El mundo ha vivido equivocado, La mesa de los galanes y Quiero verte otra vez. Ese es un libro bárbaro de Roberto Fontana Rosa. Altamente recomendable, Quiero verte otra vez, de Roberto Fontana Rosa. Decía, entre el yin y el yang, me quedo con el yen. La muerte nivela a buenos y malos. Don Idodoro lo malo es que nivela para abajo. Si le estrechas la mano a un ladrón, cuéntate los dedos. Eso de hasta que la muerte los separes es una incitación al asesinato. Bien, vamos. ¿Lo tenemos? Bien, vamos con un poquito más de jazz. Mark John Band, por si acaso, y volvemos a intentar hablar con el escritor de la biografía de Roberto Fontana Rosa, Horacio Vargas. Que me gusta muchísimo de Fontana Rosa y que me gustaría compartir con la audiencia, justamente por la empatía que me produce, es Estamos distraídos. Mi amiga Colette solía decir, y hace ya mucho tiempo estamos entrando en la edad del nunca me había pasado. Y es así. Decimos, es curioso, nunca me había pasado. Me agaché a recoger un tenedor y se me trabaron las 4 vértebras de la columna. Escuchamos, es notable, nunca me había pasado. Mordí un caramelo de limón y un premolar se me partió en 8 pedazos. Es que es así. Como se habla del primer mundo y del tercero sin que nadie conozca a ciencia cierta cuál es el segundo. Nosotros hemos pasado de la primera edad a la tercera edad sin recalar por la segunda. Fontana Rosa. Nunca me había pasado. Bien, yo soy muy joven, Marisú, todavía, así que me va a pasar seguramente, pero más adelante. Pero ahora quiero estrechar un abrazo y decirle gracias a Horacio Vargas, quien escribió de las mejores biografías de Roberto Fontana Rosa. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué lindo tenerte, qué lindo poder hablar con un rosarino, por favor. Hincha de Central, me imagino. Sí, claro, sí, estamos siguiendo la saga de la rosarinidad, digamos. Me parece fantástico. Nosotros acá en Mendoza, corazón de hincha Independiente Rivadavia, ajá, pero con un corazoncito, te mato, con un corazoncito de Central Córdoba. ¿Sabes por qué? Porque uno de los ídolos máximos de la historia de Independiente Rivadavia fue el Trinche Karlovich. Entonces, claro, a todos los hinchas de Independiente cada tanto pispeamos cómo anda Central Córdoba de Rosario para no olvidarnos nunca que el Rey jugó en Mendoza. Es verdad. Yo no lo pude ver jugar, pero bueno, también el año pasado salió un libro muy interesante de un grupo de 2 periodistas rosarinos que reconstruyeron la historia de un partido histórico que fue la selección argentina contra la selección de Rosario, donde jugaba Karlovich.
Vos sabés que unos viejos dirigentes independientes de Mendoza me decían hace unos años atrás, si hubiera sido verdad, todos los mendocinos que vieron jugar al Trinche Karlovich, todavía estaríamos contando plata. Y en realidad jugó 11 partidos en Mendoza y se creó una leyenda. Pero bueno, qué lindas son las leyendas. Acá, yo pensaba exactamente lo mismo, ¿no? Esto es como decir, bueno, todos estuvimos en la cancha viéndolo a Karlovich. No entrábamos, claro, fue una cosa de loco. Pero bueno, gran mito. Horacio, hablando de Roberto Fontana Rosa, hacemos silencio, porque hay que ser rosarino, hay que sentir la pasión de la música rosarina, del arte rosarino y del humor de un tipo como Roberto Fontana Rosa. ¿Cómo llegás a Roberto Fontana Rosa? Yo llego como un compañero de trabajo, digamos, ya hace bastante tiempo, hace más de 40 años que lo conocí. Acá existía una revista de humor que se llamaba Risario, donde Fontana Rosa era uno de los colaboradores y que hacía llegar sus dibujos a la redacción o muchas veces los traía él. Y no era un dato menor, porque Fontana Rosa ya era Fontana Rosa y desde un primer momento apoyó el lanzamiento de la revista, que era una revista de humor gráfico. Impensado en estos tiempos, ¿ah? Ah, sí, claro, sí. Y bueno, también pasaba una cosa graciosa con Risario, ¿no? Uno de sus directores decía que si todos los que se lamentan que la revista dejó salir y que la compraban, bueno, eso hubiese significado que seguiría saliendo. Seguiría saliendo, ¿no? Bueno, esas cosas. Y ahí lo conocí, yo trabajaba de redactor de espectáculos en la revista y ahí lo conocí por primera vez. Y después, en una segunda etapa y en un segundo trabajo que fue el lanzamiento de Rosario 12, que era el suplemento de Página 12 de 1990, al primero que convocamos fue a él, obviamente, para que escribiera una columna semanal que se iba a llamar Desde el Cairo. Y él, con esa rigurosidad y amabilidad que tenía, no fallaba. Era un tipo muy riguroso en el trabajo y cumplía con los cierres y todo eso, y ahí se estableció también una relación más estrecha, sin ser amigo. Eso yo siempre lo aclaro, porque cuando escribí la biografía, digamos, no era la biografía de un amigo, de un amigo que iba a ser una biografía lacrimógena, como mínimo, ¿no? Entonces a mí me permitió ese conocimiento de él y ese respeto y esa distancia, justamente poder abordarlo desde el lugar que era como personaje, ¿no? Y así resultó, digamos. Y después, bueno, cuando me propusieron escribir la biografía, yo ya había escrito las de Fito Páez y Carlos Reutemann. Yo no quería hacer más nada con el género porque es muy agobiante y mucha investigación. Pero ahí logré una cosa inesperada y muy importante. Todo biógrafo lo va a entender a esto, que pude acceder al archivo personal de Fontana Rosa. Claro. Es decir, tanto la familia, su última mujer, como su hijo, fueron muy, muy generosos, y cuando yo abrí ese archivo, bueno, fue una caja que explotó de cosas maravillosas, inéditas, la gran mayoría de todo lo que él venía guardando, y tener acceso a todo eso fue como construir una historia casi inédita de él, y con muchos y sin una línea, digamos, estricta, digamos, porque el archivo lo que me permitió fue justamente contar con muchísimo material, desde lo periodístico, lo fotográfico, los dibujos publicitarios que él hacía en su primera época de joven empleado. Y bueno, y ahí se fueron abriendo un montón de puertas, y los testimonios, obviamente. Ahí la lágrima no tuvieron en el lector, sino en el escritor de la biografía. Me imagino que alguna lagrimita se te cayó, sentiste un escalofrío tener todo eso en la mano, una cosa fantástica. Ahora sí. Sí, la verdad que, una de las cosas que más me emocionó, y que lo cuento en el libro, fue una foto con
con lo que fue su primera novia, que se conocieron en una fiesta de la revista Hortensia en Córdoba, donde ella empezaba a colaborar con el Mendieta, y Caloi era su gran amigo y después fue su gran hermano realmente. Y esa foto, cuando pregunté quién era esa chica, me dijeron, esa fue su primera novia, su primer amor, y está desaparecida. Mirá. Y dije, y es una foto hermosísima que está en el libro. Bueno, esas cosas, ¿no? O la pelota de fútbol firmada por Maradona, o el primer Inodoro Pereira, pequeñas joyas, ¿no? Que iban apareciendo, cartas, manuscritos. Fue muy, muy impactante, digamos, todo ese material, y bueno, lo pude volcar en el libro, que salió en el 2017, y ahí justo, a partir de hoy, que ya me han llamado varios medios, yo digo mitad en joda, mitad en serio, yo soy como el viudo, ¿vio? Para esta fecha. Claro, está bien eso. Horacio, vos que conociste a Roberto, ¿cómo era su personalidad? ¿Era un tipo simpático, un tipo cerrado? Nosotros, por ejemplo, tenemos en Mendoza a Quino, y claro, bueno, con lo que hemos logrado hablar de Quino, hace poco lo homenajeamos, decía un tipo tímido, no un tipo con humor. Tenías que entrar después de la segunda o tercera copa en un bar, recién aparecía el humor de Quino. ¿Cómo era Fontana Rosa, vos que lo tuviste compañero de trabajo en el día a día? Y muy parecido a Quino, al cual respetaba muchísimo el negro Fontana Rosa, muchísimo. Mirá, cuando el negro se hace famoso, digamos, entre comillas, después del Congreso de la Lengua, y él iba al bar a reunirse con sus amigos, era una ceremonia diaria, muy, muy estricta, que empezaba a las 7 de la tarde, qué sé yo. Entonces, cuando él se comienza a ser más conocido por la gente, el bar se empezó a llenar con caras extrañas y preguntaba dónde estaba la mesa de los galanes, ¿no? Donde se reunían sus amigos con él. Claro, y la sorpresa era mayúscula, porque el negro era un tipo muy cerrado en ese sentido, ¿viste? Todos esperaban a lo mejor el chistoso cordobés, ponele. Claro. Y nada que ver. El tipo era no hacía chistes, ¿entendés? No era el protagonista de la mesa, al contrario. Para eso estaban los otros personajes de la mesa que sí tenían humor. Pero él estaba ahí como un lugar de escucha. Y eso siempre me pareció importantísimo, porque él iba a escuchar. Mirá qué interesante, sí. Y en esa escucha, él lo que hacía, tenía un método, que era, escuchaba una anécdota, ponele, ¿no? De alguno de sus amigos, tomaba un papel o una servilleta del bar y escribía una palabra o dibujaba algo. Eso después se transformaba en un cuento. Qué bueno. Es decir, entonces esa capacidad que tenía era enorme, pero aparte no lo expresaba a sus amigos. Con esto voy a hacer un cuento. No, nada, anotaba, decía, a ver, y así contaban después los amigos que se enteraban leyendo los libros del negro y dicen, esta anécdota la conté yo, claro. Y el negro la reconstruyó y así. Bueno, pero la gente que no lo conocía se sorprendía de eso, que era un tipo era mudo, ¿viste? En ese sentido, pero una esponja para captar totalmente. Esta pregunta a vos como rosarino, Horacio. ¿El rosarino es un tipo de humor? Porque, por ejemplo, el mendocino no es un tipo de humor. Porque somos una aldea montañesa, entonces dice, che, Quino, qué bárbaro el humor. El mendocino no es un tipo de humor. El rosarino, ¿cómo lo considera? ¿El rosarino del puerto, del centro de Rosario? ¿Es un tipo con humor? Si ponemos el cordobés como ejemplo del humor, del tipo con humor. No, nada que ver. A propósito de esto de que decir Córdoba, de Rosario y de la relación, yo siempre cuento una anécdota, porque
la manera en que la resuelve el negro es fantástica y tiene que ver con esto de cordobeses y rosarinos. Una vez hubo un censo nacional, creo que hace, no sé, no me acuerdo en la fecha, y donde quedaba demostrado que la ciudad de Córdoba tenía más habitantes que la ciudad de Rosario. Entonces una radio de Córdoba lo llama al negro para consultarlo por este triunfo cordobés y le dicen: Fontana Rosa, ¿usted por qué Córdoba sigue siendo una ciudad que tiene más habitantes que Rosario? No, le dice: ¿vio que Córdoba tiene más habitantes que Rosario? ¿Qué opinión tiene? Y el negro le contesta: jódanse. Está bueno. ¿Por qué? Porque él siempre remarcaba su cuestión de la cercanía. No la de vivir en un pueblito, pero sí el hecho de vivir en una ciudad chica, no gigante, no grande. Eso a él le gustaba mucho. Por eso nunca se fue a vivir a Buenos Aires, más allá de que él podía trabajar desde Rosario para Clarín, porque no necesitaba estar físicamente en la redacción del Clarín, sino que él mandaba sus materiales desde la corresponsalía. Entonces, pero él siempre destacaba esta cosa de la cercanía, de poder encontrarse con sus amigos en el bar, de recibir gente en su estudio, y en eso era muy, muy generoso también, ¿no? Porque por el estudio pasaban desde niños precoces llevados por sus padres para demostrarle lo bueno que era su hijo, y Fontana Rosa los recibía sin ningún problema, o daba entrevistas a alumnos de séptimo grado como si y destinaba un tiempo similar a si viniera, qué sé yo, al New York Times. Qué bárbaro, qué lindo eso. Y eso era muy honesto, muy honesto de parte suya, ¿viste? Muy transparente, era así. El tipo, digamos, como muchos lo considerábamos, un buen tipo. Buen tipo. Estamos hablando tipo, con... Y cero, ¿sabes qué? Cero divismo. Esa es otra particularidad. Eso es fantástico. Ahora, si vos me decís, ¿tienen humor los rosarinos? Sí, tenemos humor. Últimamente tenemos más humor. Somos un poco más crueles también con el humor, ¿entendés? Más irónicos. Claro. Que es lo que nos está pasando a los argentinos en general. El humor se nos ha confundido con la ironía. Bueno, estamos hablando con Horacio Vargas, que es quien escribió la biografía de Roberto Fontana Rosa. Pero ahora una pregunta a Horacio Vargas. ¿Cuál es, Horacio, el texto o el cuento que más te emociona a vos personalmente de Roberto Fontana Rosa? Si se puede saber. Sí, hay muchos. Lo primero que hay que remarcar, que él ocupó en el espacio literario de la Argentina un lugar muy importante, muy popular, junto a Osvaldo Soriano, ambos, que en todo caso también eran criticados por la academia, ¿no? Pero ellos tuvieron un nivel que los ubicó en un lugar muy, muy importante, y porque traían los temas populares y eran muy bien trabajados, y el negro fue, yo creo, el que mejor escribió sobre fútbol, sin dudas. Al igual que Soriano, ¿no? Pero Soriano era más por ahí, iba detrás de la crónica histórica, y el negro a través del delirio, ¿no? Y eso, en esos cuentos está esa faceta del negro tan increíble, ¿no? Y tan particular. Si uno es futbolero, no puede no leer al negro Fontana Rosa, porque bueno, creo que todos en nuestras diferentes pasiones, bueno, igual que Osvaldo Soriano, si uno lee a Osvaldo Soriano y no podés dejar de tener cierta simpatía por San Lorenzo. No, claro, y además yo me acuerdo que cuando presentamos el libro, siempre en distintas ciudades de la Argentina, siempre me llevaba el videíto donde, creo que era de los primeros programas de torneo y competencia, donde Soriano lo entrevista a Fontana Rosa y hablan de fútbol. Sí. Si lo pueden encontrar en YouTube, que debe estar, es desopilante e increíble, ¿no? Y cómo ambos se respetaban mutuamente,
y cómo desde una anécdota de un color de camiseta de fútbol podía terminar en un chiste tremendo. Qué bárbaro. Hablabas de la importancia de la literatura de Roberto Fontana Rosa, y la Cátedra de Argentina 2 de la Universidad de Letras de la UBA lo estudia como tal a Roberto Fontana Rosa. Sí, sí. De todas maneras, él también tenía sus salidas cuando... vamos a recordar algunas frases de él, ¿no? Cuando, hablando de literatura, el periodista le pregunta una opinión a Fontana Rosa que diera sobre la crítica que le hacía la academia a sus textos, la academia literaria, ¿no? Sí. Y el negro contestaba: mire, señor, a mí lo único que me importa es la academia que es central. La única academia que le importaba. Entonces tenía esa capacidad de responder con una ironía, sin dramatizar, obviamente, ¿no? Pero tampoco le molestaba eso de si la academia lo iba a aceptar o no. Eso era verdad, digamos. Físicamente no le preocupaba. El otro día hablábamos de diferentes argentinos que no han entrado. Viste que los argentinos somos de guasar por ahí a las personas, y grandes tipos siempre quedan en la duda, y empezamos a pensar en quiénes son indiscutibles. Y por ejemplo, en la historia te aparece la figura de Güemes como un tipo indiscutible. Viste que no hay quien está a favor o en contra de Güemes, es un tipo indiscutible. En la literatura, en la jerga popular, creo que la figura del cual has escrito vos, que es el negro Fontana Rosa, es un tipo indiscutible. Yo nunca encontré a nadie que no aceptara. Podría criticar por ahí la forma de escribir, ¿no? Pero es un argentino de ley, Roberto Fontana Rosa. Mirá, a mí me parece que es una figura, ¿sabes qué? Como, no me acuerdo, uno de los entrevistados me dijo, es un tipo querible. Serrat me lo dijo. Ahí me hiciste acordar, Serrat. Es un tipo querible, el negro es un tipo querible. Y en esa definición era justa y precisa, digamos, porque un tipo que si te podía dar una mano te la daba, si le pedías un trabajo de él te lo daba, si le pedíamos miles y miles de autógrafos, él te hacía los miles, y te hacía el Mendieta industrializado, porque ya su respuesta en los libros era el dibujo de Mendieta, no me pidan otra cosa. Claro. Pero siempre generoso, siempre buena persona, y a mí me parece que eso se extraña, sinceramente. Totalmente. Horacio, antes, sabemos que tenés poco tiempo, pero antes vamos a aprovecharnos de tu buena... Sí, no hay problema. Escúchame, ¿qué nos podés decir de dos personajes como Inodoro Pereira y el Buggy el Aceitoso? A ver, resumírenlo a la gente joven que por ahí escucha el Piso 12 y que todavía no llega a Roberto Fontana Rosa. Del Buggy, que fue... El Buggy y el Inodoro son hoy parte de la cultura de la historieta argentina, sin dudas. Sin duda. Él decía que, bueno, como te contaba, el Inodoro empezó a publicarse en Hortensia, esa revista también famosa de Córdoba. Terrible revista humorística, sí. Pero que fue como una colaboración más, digamos, él no lo pensó como una serie, pero tuvo tanta repercusión que finalmente, bueno, lo empezó a trabajar. Y cuando le preguntaban a Negro si le llevaba mucho tiempo a dibujar y escribir el Inodoro, él decía, mirá, es lo más fácil que hay, solamente hay que trazar una línea horizontal, que es el campo, y sobre eso después dibujamos y qué sé yo. Bueno, fue muy popular, y llegó a un punto, bueno, en el cual él también dijo, bueno, hasta acá llegamos, digamos, en la producción. En el caso de Buggy, a mí me gustaba más Buggy que el Inodoro, pero por una cuestión generacional me parece también. Y el Buggy era más ácido, más negro. Hoy estaría tal vez cuestionado. Por una cuestión de género, digamos, que en ese momento no estaba presente, pero tenía un humor tremendo el Buggy. Y el negro y lo pudo exportar al personaje, obviamente, a países que
que no eran países que estaban en una situación democrática tolerable como Colombia, por ejemplo. Y el negro contaba que el boogie se empezó a publicar en un diario de Colombia y que llegado un momento le empezaron a llegar cartas a su casa desde Colombia, sí, felicitando al boogie porque por fin mataba a negros y le pegaba a las mujeres. No, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno. Y eso no pasó con el Inodoro, ¿ves? Claro. El Inodoro tenía como un discurso mucho más local, más cerrado, y no funcionó fuera de la Argentina, salvo en algún momento en Montevideo, pero era muy local, muy popular. Y bueno, yo creo que esa marca está presente en ese humor que era absurdo, negro, y de los diálogos, ¿no? Los diálogos eran de una creatividad enorme y eran muy disfrutables. Bueno, Horacio, ¿cómo podemos acceder al libro? ¿Cómo viene la venta del libro? ¿Se te puede ubicar en las redes? Sabemos que además sos productor de música, te gusta la música, pero contanos un poquito de vos, así el oyente te sigue. El que de redes lo que más uso es Facebook, ¿no? Hay como Horacio Vargas. Y el libro el libro se editó en el 2017 y teníamos llegó a 3 ediciones y aún quedan ejemplares que se pueden comprar vía online, supongo, o en algunas librerías del país. ¿Sí? El libro fue editado por Homo Sapiens Ediciones, que es de Rosario y que ya tiene una vasta trayectoria como editorial argentina. Y bueno, y es un libro que me hizo muy bien escribirlo, eso siempre digo, más allá de las repercusiones que tuvo y de las buenas críticas. Y a mí cuando lo terminé dije, yo creo que este libro le hubiese gustado a Fontana Rosa. Qué bueno. Y mucha gente también amigos de él también me lo han dicho, y eso para mí va a quedar para siempre como un recuerdo inolvidable, ¿no? Para escribir la biografía de un buen tipo, el que la escribe tiene que ser un buen tipo. Bueno, eso es una cuestión directa. Eso no lo sé. Pero sí, ha sido un libro que, digamos, toda biografía, el problema de toda biografía a veces es que se vuelve media predecible, ¿viste? Sí. Esto es vida y obra de un personaje que no, en un libro no, y más si es oficial, autorizado, puede ser un libro que aburra y que no tenga sorpresa, digamos. Y a mí me parece que todo libro, más allá de las biografías, tiene que tener esa capacidad de entusiasmar al lector y contarle una buena historia. Yo siempre retomo una frase del negro también que es buenísima, que dice: a mí contame una buena historia. Tal cual. Ahora si me decís, te voy a contar una historia de 500 páginas, no, flaco, no tengo tiempo para 500 páginas. Claro, tienen que ser historias cortas pero sabrosas. Y a mí me parece que eso es una buena receta, ¿entendés? Lo importante es eso, que el lector vaya modificando las páginas y sabiendo que en ese recorrido se está entusiasmando con un cuento, con una novela o con una historieta. Y el negro fue eso, fue un gran ícono de la cultura argentina. Bueno, Horacio, gracias por lo que hiciste por el negro, gracias por tener todavía poder acceder a tu biografía. ¿Quién dice pronto se reedita? Y después vamos a hablar tranquilo del Lole o de Fito, que fueron tus otras biografías. Te mando un abrazo desde Mendoza y muchísimas gracias por la onda. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos pronto. Chau. Dale, chau. Para quienes no somos tan fanáticos del fútbol, simpatizamos, leer a Fontana Rosa es un puente, un trampolín hacia el fútbol. Una viñeta dice así: aunque no coincido con esa ideología,
Me alegra saber que nuestro hijo se interese por la política. Se ha comprado el libro rojo de Mao. Y la mujer le contesta: no, Raúl, el libro de los 100 años independientes. ¿Quieren que lo invite? Le invito a Marisú a escuchar un ratito de 5 minutitos de Roberto Fontana Rosa en un reportaje que le hacían. Sí, antes le cuento un chiste de Fontana Rosa. Cuéntemelo. Que me siento muy identificada. En realidad a mí el fútbol no me gusta, pero yo insisto en venir a la cancha a ver si en una de esas hay un gol y mi marido me abraza. Qué grande. Escuchemos al negro Fontana Rosa. Roberto Fontana Rosa, para romper el fuego, una pregunta que jamás en tu vida te han hecho. ¿Cuándo comenzaste y por qué? En realidad comencé como empiezan todos los pibes. Yo lo veo, o lo vi hace no mucho tiempo atrás en mi hijo, ¿no? O sea, todos los chicos naturalmente dibujan. Después posiblemente dejan porque ya no les divierte tanto, no los entretiene tanto, y además empieza un poco la cosa de la autocrítica, que se dan cuenta que lo que quieren dibujar no les sale como hubieran pretendido. Pero estimo que yo pertenezco a una generación que se forma sin la influencia enorme de la televisión, y tal vez el entretenimiento más cercano que teníamos, especialmente para mí, que yo crezco en el centro de Rosario, no en un barrio como vivo ahora, eran las historietas, eran las revistas de historietas. Entonces, de ahí supongo que surge el hecho de copiar los dibujos, de entusiasmarme con esas historias, y en suma tratar de recrear esas historias armando mis propios cuentos, mis propias historietas. Y después ya prosigue, después yendo por ahí, ajustándose un poco más a la pregunta tuya, la parte profesional se mezcla un poco con todo un pasaje bastante largo que yo tuve por la publicidad acá en Rosario. Y te diría que el trabajo ya sistemático en forma profesional empieza en el año 72 con la revista Hortensia de Córdoba, donde aparecen Inodoro Pereira y aparece Buggy el Aceitoso, con un antecedente cercano y muy valioso, como fue una especie de aprendizaje que hice yo durante los años 68, 69, comienzo del 70, en una revista de Rosario que se llamó Boom, que era una revista de información general, pero en la cual yo hacía una página de humor, ¿no? ¿Cuándo se unió el dibujo con el humor, Roberto? Ese fue un encuentro un tanto inesperado, te diría, porque cuando yo comienzo a dibujar historietas, las historietas que a mí me gustaban eran las de aventuras, no las cómicas. Yo consumía historietas cómicas a través del Paturuzú, del Paturucito, me podían entretener, pero no me atraía el dibujo como para copiarlo. Los dibujantes que copié eran historietistas de aventuras serias, fundamentalmente el caso de Hugo Pratt, a través del Sargento Kirk en aquella época, y después a través de las revistas Hora Cero y Frontera, donde estaba también ese mismo personaje, y después aparece Ernie Pike, y donde había otros grandes maestros de la historieta, ¿no es cierto? Estaba Alberto Breccia, al cual yo había conocido dibujando Vito Nervio en el Paturucito, Solano López y una enorme cantidad de dibujantes que yo creo que marcó a toda una generación. Ahora, por alguna razón ya de gusto, te diría que yo escribía algunas cosas, y sorpresivamente las cosas que escribía sí eran todas humorísticas, pero las historietas no, las historietas pretendían ser serias. Te estoy hablando de una época que era absolutamente de aprendizaje experimental, porque yo estaba en la escuela primaria o en los primeros años de la secundaria. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando yo empiezo a trabajar en publicidad, ahí empiezo a usar mucho más la cuestión del humor, especialmente en los bocetos de tarjetas de Navidad, de fin de año que ofrecía la agencia a sus clientes. Y entonces me di cuenta que me divertía mucho más haciéndolo, que eran mucho más fáciles de colocar, de vender, se aceptaban más, ¿no? Ese fue, te diría, una suerte de aprendizaje y de acercamiento más rápido y más profesional al humor. Cuando yo empiezo a publicar en la revista Hortensia,
empiezo a publicar chistes sueltos, y cuando se me ocurre hacer unas páginas sueltas de historietas sin ningún personaje central, pero donde casualmente había un primer, si se quiere, bosquejo de Inodoro Pereira y otro de Boogie, las hago humorísticamente, y ya después no abandoné más el tono humorístico en mi trabajo, ¿no? ¿Cómo formaste tu estilo? El estilo mío lo formé como creo que lo han formado todos los muchachos que están trabajando profesionalmente, copiando, ¿me entendés? Este es un trabajo que yo creo en un gran porcentaje se aprende copiando, entusiasmándose con lo que uno ve. Entonces, de chico posiblemente los primeros dibujos que recuerdo haber copiado minuciosamente eran de los dibujos de un norteamericano que publicaba en el Tony, cuyo nombre era Roy Crane, y que dibujaba un personaje que se llamaba Pepe Dinamita, y que era un estilo, si se quiere, similar al que yo hago ahora, en el sentido que estaba medio camino entre el dibujo humorístico y el dibujo serio, ¿no? Y luego el deslumbramiento mayor, te diría, se produce en mí y en una gran cantidad de dibujantes argentinos con Hugo Pratt. Yo creo que Pratt influye a toda una generación de dibujantes. Y bueno, cada uno de esos modelos, te diría, me van incorporando cosas. También otros dibujantes dentro del humor. Cuando yo me doy cuenta que tengo que empezar a diseñar un dibujo humorístico, bueno, recurro a lo que había visto de Carlitos Garaycochea, a lo que había visto de Bataglia, que era otro argentino que dibujaba en Paturuzú. Entonces uno llega a la conclusión de que, bueno, por ahí con el paso del tiempo armás un estilo medianamente personal, medianamente reconocible, pero donde hay vestigios y hay rasgos de todos los dibujantes a los cuales uno copió y admiró, ¿no? O sea, están cosas de Crane, hay cosas de Pratt, de Milton Caniff, etcétera, etcétera, etcétera. Roberto Fontana Rosa, la magia de las redes hoy de poder tener la voz de Roberto Fontana Rosa festejando su cumpleaños. Mañana sería el cumpleaños del gran negro Fontana Rosa. ¿Le gustó el programa, Marisú? Muchísimo, me encantó. El Teatro Independencia, a disfrutarlo los mendocinos, a quererlo, es nuestro, a defenderlo. A habitarlo. Y al negro Fontana Rosa a leerlo. A disfrutarlo. Sale el argentinismo que tenemos adentro. Una cosa importante que está pasando en estas épocas. El fútbol sigue siendo uno de los elementos que más une a los argentinos. No juguemos también con esto que nos vamos a quedar los argentinos sin el fútbol, que es parte nuestro. Un día como hoy se fue el Diego. Así que lo vamos a recordar también. Seguramente por siempre estará en nuestra memoria el Diego, que como alguien dijo por ahí, no me importa lo que el Diego Maradona hizo con su vida, sino me importa lo que hizo en mi vida. ¿Nos vamos, Marisú? Nos vamos en este homenaje a un hombre tan literario como argentino, a un teatro tan escénico como argentino y mendocino, el Teatro Independencia en sus 100 años, del alma y algo más. Mark Jones Band, hay que escucharla, hacen un jazz bárbaro, es lo que ha sonado en el día de hoy en el piso 12 de este último martes de noviembre. Se viene diciembre, nos vemos en 7 días y a prepararnos que el primer sábado de diciembre toca La Buena Moza en el Teatro Independencia.